Y si me pudieran apoyar, por favor, cuando ya puedan ver mi pantalla. Ya se puede ver. Vale, muchísimas gracias. Pues bueno, bienvenidos a este módulo. Vamos a ver limpieza de datos para planeación de la demanda con Python. Un poquito sobre cómo me gustaría que lleváramos como estos 3 días de curso es vamos a ver un poquito la teoría y el porqué de las cosas en las slides, pero me gustaría enfocarme pues mucho en la parte práctica, verlo justamente ya en la aplicación en Python, cómo se ve todo esto. Y también pues me gustaría que ustedes en la medida de lo posible pues me vayan dando como sus opiniones, que sea un poquito interactiva la sesión en el sentido de que cualquier cosa que me quieran preguntar sin ningún problema me pueden también ir interrumpiendo. El punto es que la sesión o el material también lo vayamos construyendo todos juntos. Entonces, ahora sí me voy, me arranco un poquito. Una introducción rápida sobre mí. Yo estudié actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo un diplomado en ciencia de datos. Como experiencia he trabajado en básicamente empresas de consumo masivo como son PepsiCo, Reckitt y actualmente en Mars, donde mi rol actual es como Forecasting y Demand Planning Junior Manager. Entonces, justamente toda esta parte de un poquito predicción estadística para planeación de la demanda es mi día a día. Entonces, es por eso que también vamos a presentarles aquí un poquito cómo hacer desde que llegan los datos crudos o los datos de donde sea que tengan que llegar hasta el final donde ya tenemos nuestros datos limpios, saber qué es lo que tenemos que identificar. Entonces, vamos a revisar la agenda primero de estos 3 días, donde en el día 1 vamos a revisar fundamentos y detección de problemas en los datos. Esta primera parte es muy importante porque vamos a revisar el impacto que pueden tener datos sucios en nuestro forecast de demanda. Vamos a revisar también errores comunes en los datos, lo más común que te puedes encontrar en series de tiempo, que es lo que tenemos para básicamente predicción de la demanda, y buenas prácticas de EDA. EDA ya veremos también un poquito qué es Exploratory Data Analysis, ya lo vamos a ver un poquito más a fondo después. Y terminamos con un checklist de exploración. Esta sería nuestra agenda para básicamente el día de hoy y de una vez para ver qué es lo que estaremos explorando en los siguientes días. Vamos a ver también evaluación de forecastabilidad y técnicas de limpieza, saber qué sí podemos hacerle un forecast, saber cuándo tenemos que limpiar, qué es lo que tenemos que limpiar. Y sí, 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 veo una manita. Hola, ¿qué tal, John? Muy buenas noches. Oye, fíjate que me surgió ahorita la duda, no sé si a los compañeros igual. Se suponía que con este Edgarín, con David, íbamos a estar viendo hoy y mañana como que la revisión del proyecto que era parte de Python y que justamente era como parte del ETL. Entonces ahí ya me... Ahí sí, no estoy seguro cómo haya sido la agenda que les compartieron o el O no sé si temario. el resto de los compañeros opina igual o si para ellos ya esperaban que ya empezáramos a entrar a esta parte. No, dentro de la agenda, buenas noches, dentro de la agenda estaba que Fundamentos de Python era hasta ayer y mañana jueves es que está la de preguntas y respuestas Mm, en el ujú. cual van a ayudar a hacer el proyecto. Vale, vale. Gracias. No, no, ¿de qué? Bueno, ahora sí que a los compañeros. Sí, me Una parece que disculpa. justamente los días, no te preocupes, me parece que justo los días jueves es cuando tienen estas sesiones de preguntas y respuestas. Justamente yo creo que ahí pueden revisar lo del proyecto. Entonces nos seguimos. En el día 2 vamos a revisar qué elementos o qué es lo que hace que una serie sea forecasteable, algunos criterios para filtrar series.
y técnicas de limpieza en general. Esto va a ser el día 2, es el día como un poquito más robusto en términos de lo que vamos a hacer entre teoría y práctica, es un poquito el día más robusto. El día 3 vamos a ver ya la aplicación completa, vamos a llamarlo como la aplicación práctica y un pipeline para que puedan o podamos generar un pipeline o un proceso bien definido de limpieza desde que entran los datos hasta el final. Entonces vamos a ver justamente post limpieza qué es lo que tendríamos que estar buscando, cómo se construye este pipeline y al final de todo alguna evaluación que podamos hacer para verificar que lo que hicimos está bien. Entonces básicamente durante estos 3 días vamos a estar aprendiendo a detectar errores comunes en datos de ventas o de demanda. Vamos a evaluar la calidad y qué tan, si alguna serie es forecastable o no. Y al final vamos a construir un pipeline, perdón, que sea reproducible, pues ahora sí que para cualquier caso en Python. Y vámonos primero con una pregunta. ¿Por qué importa la calidad de los datos? Y aquí en dónde tiene impacto la limpieza de los datos. Esto es como muy importante que lo tengamos presente básicamente siempre. En cualquier caso, tener unos buenos datos va a tener impactos básicamente en decisiones de negocio, decisiones financieras. Si no tenemos datos limpios, va a afectar a nuestros KPIs, que en este caso, para un forecast de demanda, pues el más crítico es nuestro forecast accuracy y también puede impactar directamente en nuestro fill rate, o nuestro on time in full. Una frase que es como muy buena y que me gusta mucho es basura entra, basura sale. Básicamente, en la medida de que tengamos datos buenos, vamos a poder tener un buen forecast y viceversa. Si nuestros datos no son buenos, ese también va a ser la calidad del forecast. Y si veo ahí una manita. Sí, de hecho, hasta como parte del proceso de S&OP, en algún punto del pronóstico viene justamente la limpieza de la historia. Sí, si tienes una historia con datos sesgados, pues igual así va a ser la proyección. Justamente, como mencionas, en un buen proceso de SNOP, tiene que estar mapeado que en alguna parte del mes o de tu proceso tienes que hacer esta limpieza. Si no se hace, es un paso crítico que te está saltando en tu proceso de SNOP. Entonces, justamente, en la medida en la que tú no lo hagas o no lo hagas, esa va a ser la calidad del forecast que tú puedas dar. Y algo muy importante aquí es que la mayoría de los errores en la planeación de la demanda no vienen tal cual de una selección mala de un modelo estadístico o la implementación errónea de un modelo estadístico, sino tal cual de los datos que le alimentamos. Y esto, de verdad, en mi experiencia es súper crítico. eh, Incluso hace unos años saliendo de COVID era crítico el limpiar los datos porque la historia no era lo más confiable. Cuando tienes promociones que no limpias, cuando hay algún impacto en producción y que no puedas hacer ninguna orden y tu venta se ve, vamos a llamarlo artificialmente sesgada hacia el cero, pues también. Entonces aquí hay que tener como un poquito también el feeling de negocio de qué es lo que hay que buscar. Y algunas de las cosas que podemos estar viendo aquí son, perdón, me regreso tantito. Algunas cosas que podemos buscar como muy rápido son, por ejemplo, errores en formatos. Puede ser formatos de fechas, puede ser en formatos de unidades, de que lo tengamos en miles o lo tengamos en miles separados por coma y eso nos esté generando algún tema. Podemos tener valores duplicados, podemos tener básicamente varios errores en donde si este aceite está sucio, vamos a llamarlo así, nuestro forecast va a ser erróneo. Vamos a tener al final del día inventarios desalineados, vamos a tomar decisiones equivocadas a nivel negocio. Entonces, básicamente por eso es que importa la calidad de los datos.
Entonces, ahora sí, vámonos de lleno con lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con errores comunes en los datos. ¿Qué es lo que vamos a intentar atacar hoy? Vamos a intentar comprender un poquito el impacto de los datos, tal cual entender cuál es el impacto de no tener una buena base, eh, el impacto de estos datos sucios en forecasting, aprender a detectar diferentes errores y todo esto mediante una exploración inicial que veíamos que es un Exploratory Data Analysis o un EDA. Aquí les pongo un overview de cuáles son los tipos de errores más comunes que te puedes encontrar en datos de demanda o en una serie de tiempo. El primero, y yo creo que es como de los más comunes, son los valores faltantes. Podemos tener valores nulos, podemos tener, y esto puede ser en diferentes columnas, puede ser básicamente que no se cargó por un error del sistema bien la fecha, entonces podemos tener un valor nulo en la fecha, podemos tener ventas como valores nulos porque no se registró la venta o porque de tal cual no hubo venta. Tenemos que saber cómo manejar esos valores faltantes de a quién, a qué cliente fue, todo esto por errores tal vez de sistema. ¿Por qué es peligroso tener valores faltantes y no darnos cuenta? Básicamente, estos valores faltantes lo que van a hacer es romper completamente nuestro análisis estadístico y que el modelo que nosotros elijamos para hacer un forecast se esté generando de manera sesgada. Si estamos haciendo un modelo muy sencillo como un promedio móvil y tenemos valores nulos, lo va a leer como cero y nos va a tirar completamente nuestro forecast. Entonces, por eso es muy importante manejar de manera correcta los valores faltantes. El siguiente son los valores duplicados. Suele ser muy común, principalmente si no tenemos como algún ERP que lo haga de manera un poquito más fiable, que tengamos registros repetidos, que básicamente se esté contando doble una venta y esto puede ser peligroso en el sentido de que artificialmente estamos inflando la demanda o las ventas o el inventario. Básicamente, si nosotros generamos un forecast con valores duplicados, vamos a estar generando el doble de demanda para cierto cliente, para cierto producto. Entonces también hay que tener cuidado de detectar estos valores duplicados. Como ya les platicaba un poquito, inconsistencias de formato, que tengamos fechas en distintos formatos como día, mes, día, año, valores raros en las fechas que suele ser muy común. Y sí, veo una manita. John, consulta, fíjate, de valores duplicados, mencionabas. Si realmente la data viene de un registro transaccional en un ERP, sería complicado, ¿no? Que estuviera el valor duplicado o en su defecto, lo que yo haría sería correr las cifras, el reporte de ventas del ERP, ya sea de cuentas por cobrar, para tener un marco de referencia y validar que lo que yo esté generando desde la consulta o el query directo a la base de datos sea consistente. Sí, sí, justamente. O sea, básicamente, si tenemos un ERP que nos ayude a hacer eso, es mucho más fácil, como desde el principio, excluir estos valores duplicados, ¿no? Algo que también es muy común dependiendo de la empresa en donde estemos trabajando. A veces no se tiene como un ERP que nos ayude completamente con esto. A veces los registros son manuales. A veces tenemos órdenes de compra que se registran de manera manual, entonces puede llegar a ser que tengamos valores duplicados. Incluso con un ERP puede llegar a ser que un error humano, cuando bajamos la base, copiamos y pegamos algo, estemos duplicando algo. Entonces, justo como dices, y algo muy importante aquí, por eso es esencial validarlo. Entonces, no irnos con la confianza de que nuestro ERP siempre nos va a librar de valores duplicados y nunca está de más una validación extra. Pero sí, buenísimo ahí. Eh, el siguiente error común que tenemos son básicamente inconsistencias de formatos. Ya platicamos de las fechas. Podemos tener unidades mezcladas y esto suele ser también muy común que estemos hablando
kilogramos piezas o piezas cajas o cajas toneladas. Entonces, básicamente validar que todo lo que estemos consultando y que todo lo que le vayamos a hacer un forecast esté en las mismas unidades de medida. Y también podemos tener typos o nombres escritos de manera diferente. Tal vez un cliente que puede ser un error humano, un cliente que se nos está duplicando, pero por inconsistencia de formato, porque nos faltó una letra, nos sobró una letra, un espacio, X razón, podemos tener nombres diferentes. ¿Qué nos podría llegar a pasar si lo dejamos ir? Básicamente en el procesamiento automático nos va a impedir agrupar, consolidar nuestra información, que cuando nosotros queramos ver nuestro forecast agregado, no sé, por familia de producto, por cliente, por región, pues no vamos a poder hacerlo porque vamos a tener eh, 1000 cosas que en realidad son lo mismo y solo son tal vez por una letra mala, ya no podemos agruparlo. Y el último, que es como de los más comunes y lo que sí deberíamos de estar haciendo básicamente cada proceso o cada periodo en nuestro proceso de SNOP, los outliers. Valores que hayan sido extremadamente altos o bajos y que no reflejen como tal un comportamiento normal. Esto es, yo creo que lo más peligroso porque afectan a la media, a la varianza, nuestros modelos aprenden patrones que no son reales y esto puede ser por múltiples razones. Puede ser una promoción, puede ser, como comentábamos, alguna restricción del lado de las líneas de producción y eso puede generarnos un valor muy bajo. Podemos incluso estar hablando un poquito de demanda artificial. Voy a hablar como tal vez por cerrar algún trimestre bien a nivel compañía, generamos un poquito, jalar volumen del siguiente trimestre, que suele ser muy común, pero pues eso no genera en realidad no es como real, no es demanda real, es demanda artificial que nosotros solitos estamos creando. Entonces, justamente por eso es muy importante los outliers. Haz que lo entiende el equipo comercial. Justamente, y esto es muy importante, que qué bueno que lo comentas, llevarlo con el equipo comercial, porque a veces podemos limpiar cosas que incluso no tenían que ser limpiadas, podemos estar limpiando y lo he visto varias veces, limpiar patrones de estacionalidad, como ventas altas en diciembre o a mediados de año, y lo limpiamos pensando que es un outlier, pero es estacionalidad, o que el equipo comercial no nos avisa que hizo la promoción y nosotros ni en cuenta. Entonces, justamente, como comentas, es súper importante aquí la comunicación con el equipo comercial. O la otra, cuando se generan ventas artificiales que dicen tú, coloca el pedido, te lo facturo y después al mes siguiente me haces la devolución. Exacto. Y ya tenemos una No, base ese es toda un mega sucia. efecto, un Sí, mega sí, sí. efecto. Digo, realmente es atender la mala práctica. Digo, se entiende que quieran llegar al número, pero sí justo inflar la venta y después la devolución, sí está. Justamente. Y esas cosas te suelen pegar como comentas, ¿no? A nivel historia de tus datos, te suele pegar incluso en dos periodos. Uno alto porque duplicaste la venta y uno bajo porque te cayó la devolución. Entonces, básicamente, en el día a día hay que tener en cuenta estos cuatro grandes buckets de errores comunes, porque es algo que de verdad, si no lo limpiamos, nuestro forecast siempre va a estar mal. Digo, el forecast sabemos que siempre está mal y es lo que tenemos que tener en la cabeza siempre, pero si no, nunca vamos a estar llegando, si no tomamos en cuenta estos errores, nunca vamos a estar llegando a nuestros objetivos o nuestros KPIs, ya sea de forecast accuracy o cualquier otro. Disculpe una pregunta. Em, Sí. por ejemplo, bueno, nosotros vivimos en Ecuador, ¿no? Y en Ecuador el año pasado hubo una época donde hubo muchos problemas por la luz. Un caso muy atípico. Entonces, mi empresa vendía un producto en específico y yo tuve un pico durante 3 meses de ese producto. Mi pregunta es, yo sé que es un outlier. Sin embargo, no es que los otros meses no tenga venta de ese producto. Entonces, ¿qué hago? Porque mantenerlo tampoco está bien porque esta temporada
se ha mantenido como que estable. Entonces, cuando uno ya sabe que es un caso muy, muy atípico, se pone el promedio de las ventas anteriores para no afectar, porque también eliminar no me parece. Entonces, ¿qué se hace cuando uno ya sabe que es un caso específico y no quiere como que ni inflarle, pero tampoco que se vaya abajo el forecast de los siguientes meses? Sí, justamente un poquito más adelante en el curso lo que vamos a revisar es cómo manejamos todos estos tipos de errores. Y como comentas, los outliers no es que no haya tenido venta, ¿no? Si es que fue algo muy alto, no es que lo tenga que llevar a cero. Si fue algo muy bajo, no es que le tenga que poner cualquier número que se me ocurra ahí. Entonces, hay diferentes métodos básicamente para los outliers. Uno, como tú comentas, y tal vez un poquito lo hiciste de manera intuitiva, puedo poner el promedio de los últimos meses, ¿no? Entonces, ese es uno de los métodos que se puede utilizar, pero vamos a ver algunos otros que va a depender mucho de cómo sea el comportamiento de ese producto en particular. Pero sí, ahí estuvo, ahora sí que tu intuición está súper bien ahí. Se tiene que manejar así, limpiarlo, pero no llevarlo a cero. Gracias. Y si nadie tiene otra pregunta aquí, un poquito vamos a ver cómo se ven estos errores. Y aquí quiero que ustedes me ayuden, básicamente, a identificar de los tres o cuatro grandes buckets que teníamos aquí, que eran valores faltantes, duplicados, inconsistencias de formato y outliers. ¿Cuáles creerían ustedes que representa cada una de estas imágenes? Vámonos con el primero. En el primero, ¿qué tipo de error creen que se esté viendo en la primera imagen, la que está del lado izquierdo? Los vacíos. Sí, Tenemos valores ¿Puede faltantes. hacerle un poquito de zoom, por favor? Sí, sí, sí. Eh, Sí, ¿no? Valores faltantes. sí y no, tenemos valores en cero, podría ser valores faltantes o que pues tal cual no vendimos, pero ¿qué notan Duplicados. aquí? Creo que descripciones que están, hay Ah, cuatro no, descripciones que son las inconsistencia de mismas. formato, porque en febrero y en marzo hay un valor de moneda cuando es de mes. Se repiten algunas descripciones, nombres también. No, a ver, Pricech. Sí, justamente, aunque tenemos, vamos a llamarlo valores faltantes, porque tenemos venta en cero, podría ser tal cual que la venta fue cero y no que sea como tal un valor faltante, pero en esta primera imagen, lo principal es que tenemos valores duplicados. Y justo como nos pasó ahorita, pues es súper fácil que se nos vayan estos valores duplicados. Entonces, básicamente eso que ven en verde son valores duplicados. Y así de sencillo es que se nos vayan, que no nosotros nos vayamos y hagamos el subtotal y empecemos a ver cuánto vendimos sin en realidad ver pues si había algo duplicado, un registro doble, ¿no? Entonces sí, justamente esta primera parte son valores duplicados. Ahora, ¿qué me pueden decir de esta imagen de aquí del centro, que es como negrita? ¿Cuál es el tipo de error que ven que notan aquí? Inconsistencia en la información. En género hay una que está none. En el caso del annual increment hay números y hay letras. Justamente, algo muy común cuando nosotros hacemos la exploración de datos, vamos a encontrarnos que los valores nulos no siempre son cero. Los valores nulos a veces se denotan de esta manera como NaN. Este, se puede ver como NA. Yo creo que todos hemos encontrado también algún error en Excel cuando nos bota un error y nos sale un NA. Entonces también eso puede llegar a ser. Entonces justamente aquí lo que tenemos son valores faltantes. Y en esta última es un poquito, no sé si hayan trabajado antes con este tipo de gráficos, que es un box plot, un gráfico de cajas, pero nos ayuda a identificar un tipo de error en particular. No sé si alguien ya haya trabajado con este o si puede decirme como qué tipo de error podemos ver aquí.
Si no, de todas maneras lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los box plots, vamos a ver todos los componentes de cada que tiene un box plot, pero lo que nos ayuda a identificar son outliers. Un box plot lo que nos dice es estas cajitas de aquí, aquí están como agrupados mis datos, mi promedio, mi mediana están por aquí en medio. Se extienden mis datos dependiendo de cierta medida que vamos a ver hasta acá, hasta las líneas punteadas y hasta estas paredes que son como comúnmente conocidas como bigotes. Pero estos valores que vemos aquí como bolitas, al no caer en ninguno de estos, son outliers. Entonces esto también lo vamos a revisar más adelante, un poquito más a detalle para que quede bien claro. Básicamente, así es como podríamos estar viendo estos tres tipos de errores. Ahora vamos a hacer un poquito, meternos a la exploración inicial ya con Python. Antes de brincarnos como tal a ver el código, lo que vamos a intentar entender un poquito primero es, ¿qué es un Exploratory Data Analysis? ¿Qué es un EDA? ¿Ya habían escuchado antes este término? ¿Alguien ya se los había presentado? ¿O qué se les ocurre que pueda ser un EDA? Profe, pues de mi parte no lo había escuchado, pero digamos por la descripción, lo que pensaría yo es empezar a entender el data frame que cargue. Entonces, pongamos, en el módulo anterior veíamos, si no estoy mal, la opción del método info, si no estoy mal. Entonces me desglosaba un poquito como de qué tipo eran las variables, más o menos cuartiles, como media, como un barrido general, como para entender de qué estoy tratando. Y ya por el otro lado, con un entendimiento como de la data, del negocio, como analista, pues ya le doy ese contexto. Sí, justamente es como desde la vista de un analista de datos, entender un poquito también el negocio, ¿no? Cuando nosotros llegamos y nos encontramos con un problema en general de análisis de datos, en este caso de análisis de la demanda, pues entender a qué me estoy enfrentando, entender la estructura de los datos, tipo de datos que tengo, justamente detectar mis outliers, tal vez de manera más visual, porque siempre es mucho más sencillo, validar mis fechas, que haya consistencia en mis fechas, en mis datos, temporal. Esto básicamente lo que nos va a ayudar es no limpiar a ciegas, no tener como eh, este feeling de ya tengo mi pipeline de datos, de limpieza y pues lo aplico y ya, saber pues que cada problema es un poquito diferente. Entonces, básicamente el primer paso para conocer nuestro dataset y detectar problemas ocultos es mi EDA. Y en este sentido lo vamos a ver como una serie de pasos, donde el primer paso va a ser mi carga, la carga de los datos. Segundo paso, inspección. Tercer paso, ver mis estadísticas, algunas métricas clave. Cuarto, visualizarlo, verlo en diferentes gráficas que me ayuden a identificar cada uno de estos tipos de errores. Y al final, hacer mis hallazgos. ¿Qué fue lo que encontré? Y todo esto es muy importante que lo tengamos documentado. ¿Por qué? Porque al final nos va a ayudar a hacer el pipeline. Nos va a ayudar también, y esto es muy importante en general, la documentación es muy importante para que el día de mañana que alguien más se encuentre con este problema o se encuentre haciendo el mismo análisis que nosotros, sepa por dónde empezar y por dónde ir. Algunos comandos clave que vamos a estar usando aquí en Python son justamente alguien me dijo por ahí alguno que era como el df.info, df haciendo referencia, bueno, el df haciendo referencia a un data frame, que es como la notación más común que vemos en Python,
pero DF se refiere pues tal cual a nuestra set de datos. Entonces df.info nos va a dar un poquito de información sobre la estructura de nuestro dataset. Cuántas filas tenemos, cuántas columnas, los tipos de datos que nos está arrojando, si tenemos valores nulos ahí. Y esto básicamente se usa al inicio de nuestro análisis tenemos que estar usando esto para entender cómo es, qué tipos de datos tenemos y qué tan grande es. Eh, Después, para hacer un poquito el resumen estadístico, podemos usar df.describe y esto lo que va a hacer es calcular algunas métricas como la media, la mediana, la desviación, algunos percentiles. Estos son pues, tal cual estadísticos que nos van a ayudar a detectar valores extremos, algunas inconsistencias numéricas. Valores faltantes, ¿cómo podemos identificarlos? Con el comando df.isNull y para agruparlos, .sum. Esto nos va a estar contando tal cual los valores nulos por columna y antes de limpiar cualquier valor faltante, es muy importante que definamos una estrategia de imputación de datos. Las vamos a estar viendo más adelante también. Cuando tenemos valores faltantes, ¿qué hago, no? Alguien por ahí también mencionaba, muy similar a los outliers. Si tengo un valor faltante, ¿qué hago? Tomo el promedio de los últimos meses. ¿Cuántos meses tomo? ¿3 meses? ¿1 año? O tal vez puedo tomar solo el último valor que yo tenía y con eso ya lo lleno. Vamos a estar viendo todas estas técnicas. Para valores duplicados, con el comando dfduplicated.sum nos va a estar mostrando cuántas filas están repetidas. Y justamente aquí muy sencillo, vamos a ver si tenemos duplicados o no. Y esto antes de empezar ya a analizar o a modelar para evitar como esta parte que decíamos, si hacemos algún análisis de tendencia en nuestro EDA, si tenemos valores duplicados, vamos a ver en algunos periodos incrementos muy grandes, entonces tener cuidado con los duplicados. Para evaluar distribuciones de datos, el comando df, haciendo referencia a las diferentes columnas, y .hist, lo que nos va a hacer es generar histogramas de una variable que sea numérica. En este caso, pues deberíamos de tener solamente nuestros datos de venta. Entonces, ver un poquito si la forma de nuestra distribución, si tenemos una distribución que sea un poquito normal, que sea como una campana de Gauss, si se ve de manera diferente, más que nada para saber cómo podemos atacar el problema, las imputaciones, los outliers, etcétera. Para los outliers, como les comentaba, algo muy útil son los box plots. Entonces, df.boxplot y luego hacer referencia a la columna. Vamos a ver también como todos los componentes del boxplot para identificarlos, identificar outliers o errores de captura y frecuencias de valores. Vamos a ver con el comando df columna value counts, vamos a ver como cuántas apariciones tiene una variable categórica. Entonces, con esto podemos ver categorías dominantes, si algo está mal en los datos, si hay un producto que tenga más venta que otro, básicamente estar agregando estos valores. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Como un consejo muy grande es siempre hay que limpiar, pero no hay que limpiar sin entender el problema. Entonces, sin antes entender mi base, no podemos limpiar. Y siempre hay que documentar nuestros hallazgos. ¿Qué podemos buscar en datos de venta? Aquí hay 3 gráficas. Una de ellas, básicamente, tenemos fechas con huecos. Podemos estar buscando también productos que tengan constantemente venta cero, es decir, productos que tal vez vendo este mes y por otros 4 meses no vendo y luego vuelvo a vender y luego por 2 meses no, tienen un comportamiento muy raro con mucha venta cero. Y también podemos estar buscando
que los valores numéricos tengan el formato correcto. Entonces, aquí justamente enseñarles un poquito cómo se ve. Cuando tenemos fechas con huecos, se va a ver de esta manera cuando lo grafiquemos. Vamos a ver nuestra línea y luego completamente interrumpida. Estos son valores faltantes. Entonces, estas fechas tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro modelo se va a ver muy sesgado por estos valores faltantes. Series con venta cero constante, como esta. Hay modelos que son buenos para predecir este tipo de ventas, eh, que también me imagino que les van a comentar más adelante. Y básicamente, este es como una venta un poquito más correcta y cómo deberíamos de estarla viendo. Sí tiene volatilidad, pero tiene tendencia y tiene estructura de datos correcta, fechas correctas y básicamente datos que nos sirven para hacer un forecast adecuado. Al final de hacer nuestra exploración, ¿qué es lo que deberíamos estar esperando? Deberíamos de estar esperando básicamente son varias cosas. Número uno, que mis datos estén actualizados. Hacernos la pregunta, ¿cuándo fueron actualizados? Si fue el mes pasado, si fue la semana pasada, si fue hace 3 meses. Llega a pasar que hay, dependiendo del cliente, podemos tener datos de venta incluso cada 2 semanas, cada semana, cada 3 meses. Entonces, esto es muy importante, preguntarnos cuándo fueron actualizados. Número dos, que tengamos los formatos correctos, tipos de columnas correctos, el más esencial, en este caso, porque son series de tiempo, las fechas. Y que pues nuestra columna numérica sí sea numérica, que van a ser mis datos de ventas. Valores faltantes, preguntarnos cuál es el porcentaje de valores faltantes. Duplicados, el número de registros duplicados para saber cuántos registros estoy desechando, vamos a llamarlo así. Outliers, preguntarnos si ya fueron corregidos y cómo fueron corregidos. Y por último, que mi output sea el adecuado. Preguntarnos, ¿ya mi base después de toda esta limpieza está lista para el forecast? Básicamente, este es como el checklist que debemos de estar haciendo cada que nosotros vayamos a hacer un nuevo forecast. Y ahora sí, vamos a pasar a la aplicación en Python. Voy a dejar de compartir un momentito para presentarles la otra pestaña. Y de igual manera, si me pueden ayudar cuando vean mi pantalla, por favor. Si necesitan también que haga un poquito más de zoom, me lo pueden Sí, por favor. comentar. Vale. Sí lo ven ahí, ¿verdad? Sí, sí ven que se mueve todo, porque creo que me sale que está como pausada mi... No se mueve. No, no se ve movimiento. A ver, un momento. Ahí va de nuevo. Y creo que ahí está, ¿verdad? Y ahí ya se ve el puntero del mouse, pero la verdad se ve muy pequeño. Si le puedes dar un poco de zoom, por favor. Sí, sí, sí. Y me avisan si aquí ya se ve un poquito mejor. Vamos a esconder esta parte de aquí. Ahí está. Ahí ya se ve un poquito más claro, ya se ve un poquito más, si alcanzan a leer, sino para hacerle un poco más de zoom. Sí, sí se ve. Perfecto. Gracias. Voy a limpiar
primero todo para que lo vayamos haciendo juntos. Este notebook igual se los voy a compartir. Este, bueno, vamos un poquito a plantearnos cómo hacer nuestro EDA. Entonces, número uno, yo les voy a dar una introducción muy breve a este dataset. Este set de datos contiene 9.800 transacciones de una tienda de retail a lo largo de 4 años. Algunos de los detalles o de la información que hay en este set de datos, igual se los voy a compartir. Son fechas, tenemos fecha de orden y de embarque, tenemos información del cliente, su ID, nombre y segmento. Tenemos ok. Tenemos su geografía, el país, la ciudad, el estado. Esto nada más para entendimiento de todos, es información en Estados Unidos, código postal y región. Tenemos información del producto como su ID, su categoría, subcategoría, nombre. Y por último, detalles de la orden, el valor de la venta. Entonces, eso como primer paso, entender qué hay en nuestro set de datos. Luego vamos a cargar la inspección y empezar a inspeccionar un poquito nuestro dataset. Entonces, este dataset yo lo tengo aquí como sales. Las librerías que voy a usar, yo me imagino que ya les dieron un poquito una introducción a algunas de las librerías perdón, que se suelen usar. Vamos a usar pandas para el manejo de data frames, Seaborn y Matplotlib para todo el manejo de gráficas, NumPy para todo el manejo de números y de operaciones matemáticas. Este ya va a ser un poquito más adelante, probablemente en los siguientes días, pero Prophet para hacer como algunas pequeñas simulaciones de un forecast y ver qué pasa si no limpio, qué pasa si limpio. Y esta parte de aquí la pueden ignorar, solamente es para los warnings que no nos hagan un poquito de basura visual. Entonces, número uno, vamos a cargar nuestro dataset. Aquí está nuestro path de donde se encuentra nuestro set de datos. Lo leemos y vamos a ver un poquito cuál es la forma que tiene nuestro set de datos. Con forma me refiero a justamente cuántas columnas, cuántas filas tengo. Tenemos un comando que es el df.shape y también el df.head que nos va a dar básicamente las primeras n cantidad de filas que le pidamos. Entonces, también lo que le voy a pedir y lo que veíamos, uno de los comandos que tenemos que plantearnos desde el principio es el df.info para Profe, entender. qué pena, Sí, es sí. que veo no sé los demás compañeros, pero yo veo la pantalla pausada y pues entiendo que estás como Correcto. generando código. O sea, la veo completamente estática. Aquí Sí, sí, no se ha movido. si me Estás muevo en un el paso poquito. 4. Quedó en el paso 4 ahí el Júpiter. Ok, entonces aquí si yo hago scroll hacia abajo en la pantalla, ¿no se les mueve a ustedes? No, No. no, señor. Ah, ok, perdón, perdón. ¿Sari es la herramienta que tú utilizas en tu día a día para hacer tus forecasts, John? ¿Perdón? ¿Sari es la herramienta que tú utilizas para hacer tus forecasts? Eh, lo que yo uso para hacer mi forecast es esto que estoy utilizando aquí, que es básicamente Jupyter Lab, para todo el manejo de Python. No sé si se los habían presentado. Nope. Hay múltiples motores o vamos a llamarlos, pues sí, motores como para hacer el manejo de código de Python. Se puede hacer en Google Colab, que es una herramienta gratuita de Google. Se puede hacer aquí en Jupyter Lab, Jupyter Notebooks, que es como muy similar a esto. Se puede hacer en Spider. Básicamente, Python es un lenguaje de programación como muy grande, pero nosotros lo enfocamos aquí a la parte de estadística y de exploración de datos. Entonces,
Esto es lo que yo uso. Igual les puedo compartir por ahí un poquito de material sobre Jupyter Notebooks. A mí me gusta mucho porque les comentaba justamente esta parte de documentación. Entonces, me gusta mucho porque en cuanto a documentación te deja hacer esto de poner encabezados en negritas, comentarios. Entonces, es como muy visual por si alguien más agarra este código, lo puede entender de manera muy fácil y lo vas haciendo de manera, vamos a decirlo, como de cajitas. Entonces, como paso por paso lo puedes ir haciendo. Igual les puedo pasar ahí un poquito de material sobre Jupyter Notebooks. Y ahora sí ven que se mueve mi pantalla, o todavía no. No, aún Todavía no. no. No, no se está moviendo. Qué raro, a ver, espérame. Voy a compartir toda mi pantalla y esperemos que ahora sí se vea. Ahí ven que se mueve, ahora sí. Ahí sí, Sí, profe. Ah, perfecto. Vale, entonces, este es Jupyter Notebooks. Aquí espero que se hayan podido ver básicamente esta parte del uno, introducción al dataset. Eh, ya la carga donde les comentaba básicamente las librerías que vamos a estar utilizando. No son muchas, pero pues nos van a ayudar bastante en temas de visualización. Eh, paso uno, cargar nuestros datos, darle nuestro path de dónde se ¿Puede encuentra nuestro hacerle un dato. poquito más de zoom, por favor? Sí, sin problema. Mi pantalla es un poquito grande, entonces también para saber que ustedes vean bien. Aquí ya ven mejor, sino para hacerle todavía más. A ver, yo Sí, creo que igual aquí, ¿no? Vale, entonces, eh, ¿qué vamos a ver en este primer comando? Que nos enseñe la forma de nuestro dataset, que nos dé las primeras 5 filas para darnos una idea de cómo están nuestros datos. Y lo que comentamos, uno de los comandos que es el df.info, que nos esté dando información de todas las columnas, qué tipo de datos son todas, cada una de estas columnas y también cuántos valores tienen, si tienen valores faltantes. Entonces, número uno, esta instrucción, dataset shape, y que nos dé la forma. Entonces me dice que tengo un dataset con 9800 registros de filas y 18 de columnas. Entonces, básicamente esa es la magnitud de este dataset, 9800 por 18. Las primeras 5 filas son estas de aquí y puedo estar viendo que mis columnas son mi row ID, order ID, entonces tal cual un identificador de la orden, order date, ship date, ship mode, cómo fue que hice este embarque, el ID de mi cliente, el nombre del cliente, su segmento. Aquí podemos ver como muy rápido que hay consumidor y corporativo, este país, todo es en los Estados Unidos, la ciudad, el estado, código postal, la región, norte, sur, este, oeste, el ID del producto, categoría, aquí podemos empezar a ver que tenemos furniture, entonces tenemos muebles, office supplies, cosas para oficina, subcategoría, bookcases, entonces básicamente cajas para libros, sillas, etiquetas, mesas, algo para almacenamiento, nombre del producto y cuál fue el valor de venta de esa orden. Entonces, básicamente, si yo leo la primera línea, me dice para esta orden con identificador CA 2017 152156, se lo vendí a Claire Good de segmento Consumer. ¿Qué es lo que le vendí? Yo le vendí bookcases. El producto que le vendí fue este Bush Somerset Collection Bookcase. La orden fue por un valor de 261.96, vamos a llamarlo en este caso, dólares. Entonces, estas son mis primeras 5 filas. La información de mi dataset para entender un poquito qué es lo que tengo, mi row ID, el formato,
entero de 64, entonces este es un número. Todas las demás vimos que tienen letras y números, entonces son objetos o texto. Tengo 9800 valores para todas estas y no null significa que no tengo, o sea, 9800 valores que no son vacíos. Primer cosa que puedo ver aquí es que todos dicen 9800 menos el Postal código code. postal, justamente. Tengo 9789 registros que no son nulos. Entonces, ese extra de registros, esos 211 registros, tengo valores nulos. Ya vamos a ver un poquito qué es. Y básicamente es un valor flotante, entonces es decimal. Lo veíamos aquí arribita. El código postal se guardó con decimales aquí. Si es correcto o no, pues ya lo veremos, ¿no? Y aquí abajito me dice como un resumen de los tipos. Tenemos de las 18 columnas, dos columnas con valores flotantes o decimales, una columna con valor de entero y 15 columnas con valor de objeto o texto, vaya. Entonces ya tenemos una idea de cómo se ve mi set de datos, que es pues toda esta información. ¿Qué puedo hacer con ella? Ya iremos viendo. Vamos a hacer un poquito de pre-cleaning. Pre-cleaning me refiero justamente a algo que me ayude a empezar a hacer la visualización antes de ya hacer la limpieza como tal. Y un poquito de preprocesado de los datos. ¿Cuál va a ser el objetivo de hacer esto? Número uno y muy importante, convertir las columnas de fechas a formato date-time. Eso me va a ayudar a que estén ordenadas básicamente en una línea del tiempo. Si no le damos un formato correcto, puede que me lo ponga de mayor a menor y que ponga tal vez que creo que también suele pasar mucho en Excel. Si la fecha no está bien, nos pone tal vez primero el año y como que se pone todo raro cuando intentamos verlo en una gráfica de líneas, por ejemplo, de barras. Entonces eso por un lado. Vamos a eliminar un poquito las columnas que tal vez solo nos están haciendo ruido, como el row ID. No nos sirve de nada saber qué número de registro es. Vamos a empezar a decidir cómo manejar los códigos postales faltantes para empezar a agrupar y vamos a asegurarnos de que los datos numéricos tengan el tipo correcto. Entonces, número uno, y este comando que también estaba en los comandos clave que veíamos en la presentación, df.isnull.sum, que me va a decir cuántos valores faltantes tengo por cada columna. Y, perdón, hace rato yo leí mal, pero eran 11 no 211 valores faltantes para el código postal. Ahorita vamos a ver qué es. Para todos los demás pareciera que no hay valores faltantes. Vamos a convertir las fechas de orden de embarque, de orden y fecha de embarque a formato datetime para que nos deje ordenarlos. Entonces, Pandas, que es la librería que importamos, nos deja hacer esto muy fácil. Le decimos cuál es la columna y solo le decimos to date time y le decimos que el día está primero. ¿Esto por qué? Porque vimos que en nuestro eh, dataset lo tenemos como mes, perdón, lo tenemos como día, mes y luego año. Entonces nada más para que pueda hacer un poquito el sistema inferir cuál es el formato que se le tiene que dar. Shift date hacemos lo mismo en la columna shift date, to date time y que el día está primero. Vamos a deshacernos de la columna de row ID ya que no es muy relevante. Df.drop, ¿qué columna quiero deshacerme? En este caso la de row ID. In place nada más es para que lo haga sobreescribiendo el mismo data frame. Entonces para que no me cree una copia ni nada. In place. Y ahora vamos a ver, ya después de que cambiamos estos formatos, vamos a revisar cuáles son esos códigos postales faltantes. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es esos valores faltantes que me diga en qué ciudad y en qué estado están. Y como un paso extra, nada más que me quite los duplicados para que solo no me dé toda la lista de todas las transacciones con ciudad y estado,
sino que solo me diga si tengo una ciudad y un estado, o si son dos, o si son tres, o si solo es una. Después de esto yo veo básicamente que mis códigos postales faltantes están aquí. La ciudad es Burlington y el estado es Vermont. ¿Cómo puedo yo hacer, tal vez en este caso, la imputación de datos para este caso en particular? Es muy sencillo, es un código postal y en este caso es muy sencillo buscarlo en internet. Podemos buscar código postal de Burlington, Vermont. Más que nada, ¿por qué? Porque solo es una ciudad y un estado el que no tenemos el código postal. Entonces, este es el código postal para Burlington en Vermont. Lo vamos a imputar. ¿Qué es lo que le vamos a decir? En la columna de Postal Code, donde tengas valores faltantes y donde la ciudad sea Burlington y donde el estado sea Vermont, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vas a hacer es asignarle el valor de Burlington Postal Code, que yo ya definí, que era este de aquí, después de buscarlo en internet, el 5401. Eso es como primer paso de imputación para poder hacer gráfica y un poquito la exploración de datos. Después de esta imputación, vamos a revisar los valores faltantes. Profe, qué pena, dos inquietudes. Sí, En el código de imputación, es que qué pena, de pronto no es claro para mí. Eh, ¿Qué estaría guardando en la variable mask? Porque después la utilizo como un argumento. Es que no. sí, no te preocupes. Básicamente, este argumento de df.log me deja identificar por múltiples criterios. Entonces esos múltiples criterios, en lugar de yo estarlos poniendo como DF Postal Code is null y la otra condición de DF City Burlington y DF State, los guardé justamente como lo leíste bien en la variable mask. Más que nada, esto lo hago ¿por qué? Por claridad de código. Justamente como les comentaba, por un poquito la parte de documentación, es un poquito más fácil de leer que mi máscara fue esta, esto es lo que yo quiero revisar y es lo que el extracto que voy a hacer aquí para mi data frame. Eso es todo, básicamente. Porque, qué pena, profe, podría imprimir mask para ver, es que no, o sea, sale como un concatenado, pero si en la tabla no tengo el concatenado, ¿qué va a buscar? No sé si me hago entender como la inquietud. Porque yo veo que estoy como concatenando el código postal, la ciudad, el estado, como para encontrar esa línea en específico, pero en la tabla, en el data frame que estoy buscando, no están concatenados esos datos. Entonces, no sé si podamos imprimir esa variable para entender, porque es que cuando hace el df.log, yo entiendo que es como buscando como, llamémoslo así, como una coordenada dentro de la matriz. Ujú, Pero entonces esa justamente. parte es la que me confunde como por debajo. Ok. Sí, sin tema. Déjame, creo que no hemos corrido estos. Ahí está. Y para entender un poquito qué es este objeto de mask, mask, ¿qué es lo que hace? Cuando yo le doy estas condiciones, me va a hacer una lista de validación, vamos, validación booleana, es decir, verdadero o falso. Entonces, más que lo que me da es una lista de registros de verdadero o falso. Entonces, si te das cuenta, aquí yo tengo mis 9800 valores, en donde todos estos son falsos, pero en algún punto en medio algunos registros cumplen estas tres condiciones, que es que tenga valores nulos, que la ciudad sea Burlington y que el estado sea Vermont. Cuando yo le doy esta instrucción, justamente como tú dices, como de el lock lo que hace es como si fueran coordenadas. Las coordenadas que yo voy a buscar son básicamente en donde sea true, en donde este valor sea true. No sé si así ya queda un poquito más claro, Ah, ok. hace como ese No, cruce. ya entendiendo que por debajo hace la lista. No, es que pensé que era, digamos, pues no es el tema, pero lo que yo hago a veces en Excel es cuando necesito que me cumpla alguna condición,
Entonces, me hago una concatenada con, voy a decir algo, yo trabajo mucho en producción. Entonces, el código del producto, el lote, y después me voy a otra tabla por allá y busco el código del lote, pero como con esas mismas llaves creadas. Entonces, estaba buscando como esa analogía, pero no Sí, sí, entendía sí. que por debajo hace una tabla booleana. Ah, ya, ya. Sí, justamente, es básicamente lo mismo, porque al final de cuentas está haciendo una llave, pero en este caso es una llave que solo te dice si está o no está. Entonces, justamente al hacer el cruce, tú cuando haces esas llaves en Excel, te regresa como tal cual el cruce, ¿no? Si lo vemos como en un diagrama de Venn, te da la intersección de esas. Esto es lo mismo, nada más que con una lista booleana. Ah, ok. Y, profe, y qué pena, un poquito arriba es que tenía una duda cuando empezamos a ver ese último print. Entonces, ahí lo que me hace es encontrarme me imagino yo que en la celda de ejecución 4 él me busca el que está nulo en ciudad y estado, pero el drop duplicates no harías como quitármelo, o sea, no entiendo como en qué momento, o sea, voy a decir algo, como que lo quito y en qué momento lo jalé, pues para Ok. ver dónde estaba, porque en Python, si no estoy mal, hay como un código de borrarlo y otro código para decir como que tráigame ese antes de borrarlo. Entonces no sé si sea por ese lado. Ahí fue donde me perdí. Por qué lo trae si ya lo borré? Para Ok, eso es el ok. drop duplicate, si ya entiendo Sí. bien. Vamos, vamos un poquito por partes aquí entonces. Número uno, esta parte de aquí. Esto lo que me va a hacer es básicamente, me va a decir cuáles son los valores que son nulos de la columna postal code. Esta es la primera parte. Una vez que yo tengo esto, y este también, si te das cuenta, también es como una listita de validación booleana. Esto pasa mucho en Python. Entonces, esa es la primera parte. ¿En dónde en postal code es nulo? Ya que yo tengo eso, yo le digo de mi data frame, donde hayas visto que postal code es nulo, tráeme solamente las columnas ciudad y estado. Entonces, esos valores, esos valores me va a traer las columnas ciudad y estado. ¿Qué es lo que yo voy? Ahorita ya me sale en vacío porque ya corrí el código de aquí para imputarlo, pero déjame lo corremos de nuevo para que veas exactamente qué es lo que hace la parte de drop duplicates. Ahí está. Si yo no agrego la instrucción de drop duplicates al final, ¿qué me va a traer? Todos los registros que tengan valores nulos en código postal. Entonces, básicamente, si te das cuenta, yo podría evitarme esta parte de drop duplicates. Y puedo hacer el análisis yo y decir, a ver, todos son Burlington, Vermont. Sí, lo que hace esto de aquí es básicamente de esto que ya le estoy diciendo, solo dame los valores únicos para saber si tengo que imputar un dato, dos datos, 100 datos. Eso es lo único que hace esta parte de drop duplicates. Ah, ok, ya. No, es que pensé que ahí que esa instrucción era la de eliminar. Entonces yo decía, pero si la elimino, ¿de dónde? ¿De dónde? Ah, pero listo, profe. Ya Lo pone entendí. una vez en lugar de que lo ponga n veces en donde se cumple la condición, ¿no? Justamente nada más para ver si mi problema, el tamaño de mi problema, ¿no? Si el código postal que tengo que imputar es uno o son 100. Digo, en este caso era uno y por eso se pudo hacer, buscarlo en internet. Si son 200 códigos postales diferentes, pues ya hay otra técnica que podríamos estar buscando, ¿no? Pero justamente es para ver cómo cuántos son, cuántos valores únicos tengo que estar imputando. Y buenísimo. Así cualquier cosita que no les haga mucho sentido me van diciendo, ¿eh? Y básicamente, ya después de eso, ya hice aquí la imputación de ese código postal. Ya hice sí, básicamente la imputación del código postal. Vuelvo a revisar mis valores faltantes. Ya veo que me salen todos en cero, cuando antes me salían 11 valores aquí en Postal Code. Entonces pareciera que ya todo está bien. Última cosa que voy a crear nada más como por temas de agrupación, voy a crear la columna de año. Entonces simplemente creo una nueva columna que se llame año y lo que voy a hacer es
de la columna de order date, con esta instrucción .dt.year, ya me va a estar extrayendo el año. Si yo saco otra vez un extracto de mis primeras 5 columnas, lo que voy a ver es al final, voy a tener mi columna de año. Hasta aquí al final tengo año y ya me dice 2017. Y esto lo hice de la columna de orden nada más, para entender cuándo, como el comportamiento de las órdenes, y no como tal de los embarques. Entonces, básicamente es eso. Y ahora sí, de lleno al Exploratory Data Analysis. ¿Cuál va a ser el objetivo de mi EDA? Número uno, identificar tendencias de ventas a nivel total. Y total, me refiero total negocio en este caso, total todos los productos, total por familia de productos tal vez, total por subcategorías. Ahora sí que lo que se nos vaya ocurriendo para que yo, como en este caso planeador de la demanda, sepa cómo es mi portafolio de productos. Lo más importante siempre es entender el negocio. Puedes ser muy bueno haciendo análisis, pero si no entiendes el negocio, vas a estar haciendo análisis a ciegas. Entonces, por eso es súper importante el EDA. Vámonos primero con la tendencia de ventas en el tiempo. Vamos a revisar nuestras ventas diarias, vamos a visualizar la tendencia general y un poquito suavizar con un moving average para ver como tendencia en general. Y aquí les voy a, si quieren, estos códigos son muy, más que nada de visualización, entonces vamos a tomarlos ahorita como caja negra y si gustan, al final del día 3 sin problema podemos como hacer o después podemos hacer como un pequeño wrap-up de cada detalle de las funciones. Me voy a ir muy como por afuerita en las notas, pero tomemos como estas visualizaciones un poquito más como caja negra ahorita. Eh, Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Voy a agrupar mis fechas por día, básicamente, todas mis fechas por order date. Las estoy agrupando, todas las ventas que he tenido en un mismo día me suman. Voy a ordenarlas para que sea una serie de tiempo. Voy a graficarlas en una gráfica de líneas. Y extra voy a añadir un moving average de 7 días. Entonces, básicamente, yo me paro a partir del séptimo día y empiezo a promediar hacia atrás 7 días para ver un poquito, suavizar mi demanda y ver si hay alguna tendencia. Igual nada más aquí lo estoy graficando, títulos y etiquetas y listo. ¿Cómo se ve esto? Si yo hago eso, mis ventas diarias, voy a quitar aquí un poquitito de zoom porque creo que no se alcanza a ver como todo. Ahí está. Mis ventas diarias se ven así. La parte azul son tal cual mis ventas diarias desde el 1 de enero de 2015 hasta, me parece que tenemos hasta el 1 de enero de 2019. Entonces, básicamente así se ven. Si yo les presento esto, ¿qué sería como la primer cosa que podríamos estar viendo? ¿Qué me pueden decir de esta gráfica de ventas? Tomando en cuenta justamente lo que ya habíamos visto, ¿no? Como errores. ¿Qué tipo de error podrían ver aquí que se puede corregir? Y sí, ahí veo una mano. Profe, de mi parte, pues yo podría visualizar quizás que tenemos algunos outliers, porque pues digamos respecto como al comportamiento normal, sí siento que hay picos. Y si me voy, pues de pronto, no sé, de pronto por falta de eso, pero veo que hay datos que están rozando el cero. Entonces yo asumiría que pues son, o sea, sin hacerle el doble clic, yo supondría que son datos faltantes. Eso sería lo que veo, profe. Bien, buenísimo. Justamente
primer cosa que podemos ver, y por eso también es un poquito importante hacer este como moving average para hacer el suavizado. Si yo veo la línea roja, ya mi venta suavizada, pues siempre estoy como, o sea, sí tengo picos, probablemente por temporalidad o por órdenes que lleguen a ser muy altas, pero pues estoy por aquí abajito, ¿no? Que veo y como muy bien, lo leíste muy bien, tengo outliers muy, muy, muy marcados, como este de aquí. Todo está por debajo de los $5,000 en órdenes diarias y de repente tengo una orden de 20, arriba de $25,000 en un día. Entonces este ya me llama la atención, ¿no? Estos que están arriba de 10,000 también. Entonces todos esos son outliers que tendríamos que corregir. Y la otra cara de los outliers, como comentabas, órdenes muy bajas o valores faltantes, que justamente tenemos por aquí por ejemplo, en 2016 en esta parte de aquí, pareciera que tenemos valores rozando el cero. Entonces, justamente tenemos valores faltantes y outliers que hay que limpiar. Eso como número uno. Y aquí estoy viendo tal cual mi tendencia de todo el negocio, todos mis productos agrupados, todas las órdenes. Vamos a empezar a hacer el doble clic. Entonces, ¿qué puedo empezar a yo ver como planeador de la demanda y analista de datos? Pues empezar a hacerme yo preguntas. Ahora en lugar de graficar todas mis ventas agrupadas, voy a ver cuáles son los productos que han vendido más y voy a graficar esos. Entonces, aquí lo que hago es elijo mis productos por ventas totales, solo los acomodé de mayor a menor por ventas, los agrupé por producto y los acomodé de mayor a menor. Y todo lo demás es básicamente el mismo código con pasitos extras. ¿Cómo se ven mis productos top? Este es el número uno, Canon Image Class. Yo veo venta diaria aquí un comportamiento medio raro. Y mi moving average de 7 días ni siquiera me lo puede calcular bien. PB 500. Ojo que esto es como por ventas totales. Ese es como el primer watch out aquí. Yo lo acomodé por ventas totales. Este tercero ni siquiera veo una línea, entonces no sé qué pasó. Este de aquí, Hon, pues pareciera que tiene más datos. Este de acá también se ve muy raro. ¿Qué me podrían decir hasta aquí de estos 5 productos? Son mis top 5 productos que a lo largo de estos 4 años en ventas han tenido más, me han aportado más al negocio. ¿Qué me podrían decir viendo estas gráficas? Por ejemplo, esta, que está vacía. ¿Stock cero o algo está pasando en el mercado? Y aquí es muy importante también el tipo de gráfico que elegimos. Aquí tenemos un gráfico de líneas y simplemente aquí abajito, ya por hacerme las preguntas de por qué aparece este si está en blanco, vamos a cambiar el gráfico a un gráfico de líneas, pero agregando los marcadores de cada que hay un registro, me aparece un marcadorcito en círculo. Aquí ya me puedo dar cuenta que, por ejemplo, este primer producto es el que es mi top uno en ventas, pero solo tengo uno, 2, 3, 4, 5 registros. Solo se ha vendido 5 días este producto a lo largo de 4 años y muy espaciado. Yo tengo aquí hasta acá abajito mis fechas, 2017 y 2019 hasta acá. Entonces, mi top uno que me ha generado más ingresos como empresa, solo he tenido 5 órdenes a lo largo de básicamente casi 2 años. Entonces, puede que sean órdenes muy grandes, tal vez son corporativas y le vendo a una empresa esta Canon Image, yo me imagino que es una copiadora, entonces, pues, tal vez me compraron 200 o 1000 copiadoras aquí y luego otras 5000 por acá. Entonces, es el número uno. Este de aquí que antes aparecía vacío, ya vi que sí tiene un punto de datos aquí y fue una orden casi al principio de mis datos históricos
de más de 22,000, que yo creo que es el que me hacía ese pico gigante que veíamos por ahí. Entonces, ese también. Hasta aquí, si yo les dijera, aquí están estos productos, dime cuánto voy a vender mañana. ¿Ustedes podrían generarme tal vez un forecast para estos productos que se venden tan espaciados, tal vez a lo largo de 4 años? ¿Qué tan viable lo verían? Yo la verdad me remitiría a lo que has comentado, igual en algún momento he compartido, a entender la naturaleza del negocio, de los productos, de los clientes, porque a lo mejor no todas las respuestas están en la parte estadística. Ujú. Primero es si tengo ventas corporativas, si tengo venta gobierno, a lo mejor en la venta con un solo punto fue una licitación. Exacto. Y fue una Entonces, venta gigante. primero yo entendería a qué nos dedicamos, dónde está el negocio y ya después tratar de aterrizarlo con el estadístico que me arroja, el análisis de información. 100%. Y entender también, como tú comentas, estos son mis productos top en ventas, ¿no? Pero yo no sé si fueron, como comentas, una licitación, si fueron ventas muy puntuales y en realidad no tengo ni siquiera que hacerle un forecast porque no lo voy a volver a vender. Por ejemplo, tuve una venta hace 4 años y no lo he vuelto a vender, pues probablemente no necesito un forecast, ¿no? Este de aquí, pues sí lo he vendido a lo largo de estos 4 años, pero muy esporádicamente. Este pareciera que un poquito más, pero con volúmenes medio raros. Entonces, tal vez ni siquiera yo debería estarme planteando hacer un forecast, en este caso diario, ¿no? Tal vez por la naturaleza del negocio, un forecast mensual o trimestral incluso, por la Quizás, naturaleza justamente del negocio. o quizás, fíjate, puede que parte de la respuesta esté en las condiciones comerciales. ¿Qué tal si a nuestros clientes, desde que les levantamos el pedido, ya en la condición comercial es, pero qué crees? Una vez que te tome el pedido, yo me demoro X tiempo en traértelo. Pues ya ni forcas necesitaríamos. Justamente temas de importación, ¿no? Mis lead times son gigantes y me tardo 6 meses en entregártelo. Entonces, Ujú. justamente aquí entra mucho en juego cómo queremos abordar el problema. Primer cosa, o sea, si yo veo mi venta diaria total negocio, pues digo, pues sí, como que hay una tendencia y igual y puedo decirte cuánto vamos a vender diariamente, ¿no? Pero cuando yo me pregunto, ¿y puedo hacerlo a nivel producto? Pues tal vez no. O sea, tal vez yo en este momento decirle a la empresa cuánto voy a vender diariamente está un poquito más, cuánto voy a vender diario de cada producto, está un poquito más complicado, ¿no? Y tal vez puedo hacerlo, como les comentaba, a nivel trimestral, tal vez es por lead times, etcétera. Entonces eso, el número uno. Y es por eso importante empezar a hacer este deep dive y estas preguntas, tener esta curiosidad del negocio. Entonces estos eran mis top productos por venta, ventas totales. O sea, sumé todos estos puntos y los ordené de mayor a menor y vi cuáles me representaban mayor venta. Pero ya vi que tengo unos que pues los vendo muy esporádicamente. Me voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se ven los productos que tienen ventas más constantes? Que tal vez sí vendo diario o tal vez vendo cada semana. Vamos a ver. Tengo aquí un staple envelope, unos sobres. Se ve muchísimo mejor. Tengo ventas mucho más constantes aquí. Tal vez no es diario, pero tal vez sí es 2 veces al mes. Entonces esto ya, aquí sí yo podría dar un forecast. Y si hago mi moving average, pues lo veo bastante constante, ¿no? Veo que mi línea roja de suavizamiento se ajusta pues, relativamente bien a la demanda real o a mi venta histórica, a excepción tal vez de este pico del principio. Siguientes productos, pues un poquito volátil, pero veo que ya empiezan a tener más formas si yo me planteo el problema de manera diferente y me lo planteo como tal vez pueda hacer forecast para series que sí tengan consistencia de datos. Y mañana vamos a ver que esta es una pregunta esencial.
¿qué es lo que sí puedo forecastear? Entonces, estos productos que tienen más consistencia de datos, más puntos en el tiempo, más historia, pues yo lo veo muy bien como para hacer un forecast. Se ve relativamente bien. Entonces, ese número uno. Ya hasta aquí yo definí que puedo tener básicamente un approach diferente en lugar de ventas diarias, tal vez ventas mensuales, bimestrales, trimestrales. Entonces, ese va a ser tal vez por ahí va a ir mi approach del forecast. Eh, Voy a explicar rapidísimo el boxplot y cerramos la sesión. Antes de brincarme a los boxplot ya de este set de datos, no le hagan caso igual a este código, nada más es para graficar el boxplot, esta gráfica, y explicarles, este es un problema, datos ficticios. ¿Cómo se lee un boxplot? Justamente hace rato creo que me comentaban como algún approach con cuartiles, por ejemplo. Eso es un boxplot. Partimos nuestros datos en cuartiles. Mi mínimo va a ser mi cuartil, mi primer cuartil, menos 1.5 veces el interquartile range, que es como una medida estadística, que igual la podemos como explorar. Ese va a ser mi mínimo. Y mi máximo, mi tercer cuartil más 1.5, esa misma medida. Eso me va a definir mis bigotes. El valor mínimo y máximo que yo puedo definir. Y si quiero ser más estricto, yo incluso podría definir que no es 1.5, sino el valor de 1. Y lo hago más chiquito mi boxplot. Hago más estricta mi consideración de outliers. En medio, ¿qué voy a tener? Mis cuartiles 2, que básicamente mi cuartil 2 debería de estarse pareciendo a mi media. No siempre va a ser igual. Algunas veces va a estar muy cerca, a veces un poquito más alejado, pero esa es mi media. Y también tengo básicamente mi mediana, ¿no? Que ese es, por eso se parecen, mi cuartil 2 y mi media y mi mediana. A veces se parecen, a veces no, dependiendo del producto y del problema. Entonces, básicamente así lo puedo leer. Esta cajita verde en el primer caso, todo lo que está dentro de la cajita verde, todos esos datos que están aquí agrupados en la caja verde, son relativamente estables. Esta caja es un poco angosta, lo cual quiere decir que mis datos no son muchos los que se quedan cercanos a mi promedio. Y tengo muchos datos que tal vez se extienden hacia mi máximo y mi mínimo, a diferencia de esta segunda caja. Esta segunda caja, la del medio, es más gorda. Entonces tengo más datos que se concentran cercanos a mi media, a mi mediana. Pero ¿qué veo aquí en este segundo caso? Tal vez mi mínimo no se desvía mucho, pero el valor máximo que tengo sí es muchísimo más grande que en el primer caso. Y aparte aquí no se ve bien, pero aquí arribita tengo un outlier. Entonces, aparte de que mi valor máximo está hasta acá, todavía hay un valor que se pasa de eso. Y luego mi tercer cajita, un poquito más estable. Se ve bien porque los bigotes no se separan demasiado de la caja. Y aparte tengo aquí un outlier, entonces pareciera que estoy como haciendo bien un outlier arriba y un outlier abajo. Así es como se leen los boxplots. No sé si quedó claro, si alguien tiene alguna duda sobre los boxplots. Perfecto. Y hasta aquí cerramos ahorita esta sesión. Si alguien tiene alguna duda extra o algo, sin tema me pueden buscar ahí en el grupo. Mañana vamos a continuar con el EDA y nos vamos también a las técnicas de limpieza, ya para empezar de lleno a limpiar. Y pues bueno, perfecto. Que tengan una buena noche. Entonces, si no hay dudas y cualquier cosa, ahí estamos en el WhatsApp. Muchas gracias. Buenas noches. Dios. Gracias, hasta mañana. Gracias.